La predicación del apóstol Pablo es el mensaje de hoy. Nos va a hacer comprender que no hubo ningún obstáculo cuando el apóstol Pablo aceptó al Señor Jesucristo para ser su seguidor. Pero antes de esto, hermanos, la vida del apóstol Pablo era todo lo contrario, pero era un hombre sabio, instruido a los pies de Gamaliel, aquel hombre grande en la ley. El apóstol Pablo fue un hombre que tenía dos ciudadanías, era romano y también era judío o era israelita, del pueblo de Israel. El apóstol Pablo, un hombre que también se conoció como uno de los grandes perseguidores de la iglesia de Dios. Según la historia, el apóstol Pablo nace en el año 5 de nuestra era. Después de Cristo. Cuando habla después de Cristo, nace el apóstol Pablo en aquel lugar llamado Tarso de Cilicia. Nace él en ese lugar, y por lo cual el Señor Jesucristo ya tenía 9 años de edad. El Señor Jesucristo nace. Si conocemos la historia o conocemos la doctrina de la Iglesia de Dios, ¿en qué tiempo nace nuestro Señor Jesucristo? ¿En nuestra era o en la era que venía contándose de arriba hacia abajo? Los números venían bajándose. ¿En qué año nace nuestro Señor Jesucristo? Dice nuestro hermano, en el año 4, sería en el año 3996 años. Faltaban 4 años para que se terminara la era. ¿Cómo se conocía, hermano? De los patriarcas, ¿no? Porque se venía bajándose los años. Según la historia cuenta que en el año 4000 se fue bajando los años. Al año 3996, faltaba 4 años, nace el Señor Jesucristo. En Roma, hermanos. ¿En dónde? ¿En dónde dijo el profeta Isaías? 720 años profetizó el profeta Isaías que nacería el Señor Jesucristo. ¿En dónde? En Belén de Judea. Muchos se confunden y dicen, bueno, ¿por qué vivió entonces en Nazaret? Allá nació en Belén de Judea, como decía la profecía: oh Belén, Efrata, pequeña entre todas las naciones, de ti saldrá el legislador. Ahí nació el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, si nace en el año 4, se llama, y cuando dice que tenía como de 30 años, en nuestra era tenía ¿cuántos años? 26 años, más los 4 años, era como de 30 años cuando se bautizó. El Señor Jesucristo inició su ministerial. Entonces, para lo cual, el apóstol Pablo nace en el año 5 de nuestra era. ¿Tenía cuántos años el Señor Jesucristo? 9 años, hermanos. 9 años tenía de vida el Señor Jesucristo cuando nace el apóstol Pablo en Tarso de Cilicia. Tenía ciudadanía
romana. Según la historia, el apóstol Pablo regresa con su familia en Jerusalén cuando tenía 10 años. Vinieron a vivir en Jerusalén y lo manifiesta en la historia. Cuando regresa en Jerusalén, ahí vivió el apóstol Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso, porque había nacido en aquel lugar. Se llamaba Saulo de Tarso, no se llamaba Pablo. Entonces vivió, después de los 10 años, él regresa a Jerusalén con toda su familia. Ahí vivió y fue instruido a los pies ¿de quién, hermanos? De Gamaliel, uno de los grandes doctores de la ley. El apóstol Pablo estudió leyes, dice que era celoso de todas las cosas. Y él con mucha razón persiguió a la iglesia de Dios, porque era algo nuevo. Para él era como herejía, contradecir. Por eso él, hermano, persiguió grandemente la iglesia de Dios. La familia de Saulo se traslada a Jerusalén en algún momento en el año 15, en el año 20 después de Cristo. Saulo comenzó su estudio a la escritura hebrea en la ciudad de Jerusalén con el rabino Gamaliel. Fue bajo Gamaliel que Saulo comenzó un estudio profundo de la ley con el famoso rabino que era Gamaliel, hermanos. Había ciertos debates sobre si Saulo fue criado en Jerusalén o en su lugar de nacimiento, Tarso, pero una lectura sencilla de su propio comentario indica que Jerusalén fue su hogar de infancia. Según el libro de Hechos, capítulo 22, verso 3, ¿qué dice ahí, hermanos? Hechos, capítulo 22, verso 3. Ahí manifiesta que el apóstol Pablo vivió, hermanos. Veamos Hechos, capítulo 22, verso 3. ¿Alguien puede leer la lectura? Amén. De esta manera: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley y de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Amén. Él manifiesta que nació, ¿cierto? ¿De dónde? De Tarso, pero criado ¿en dónde, hermanos? En Jerusalén. Decíamos que tenía como los 15 a 20 años cuando fue instruido por aquel gran sabio Gamaliel. Él manifiesta que allí estuvo en su infancia. Sabemos que el hijo de la hermana de Pablo estaba en Jerusalén después de la conversión de Pablo, Hechos 23, 16. Ahí manifiesta que también la hermana de Pablo estaba en esos lugares. Hechos 23, 16. Amén. Ahí vivía, hermanos. Lo que da paso, la idea de que toda la familia de Pablo se había trasladado a Jerusalén cuando él era joven, hermanos. Cuando él era joven, se trasladó a Jerusalén desde su niñez hasta su juventud.
estuvo en Jerusalén. Y esta es la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, cuando es un hombre celoso de la ley, cuando él hermano, supo que hablaba, todos los hermanos que escuchaban hablar de Jesús, no consentía. En el capítulo 7 de Hechos, capítulo 7, veamos. Él estaba ahí, hermanos, cuando había sido apedreado Esteban. Y era un mancebo, dice. Un mancebo como de 40 años. Tenía él como 40 años cuando era testigo de que estaban matando a Esteban. Capítulo 7, verso 57, donde dice: entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánime contra él, echándolo fuera de la ciudad, y le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba, ¿cómo? Saulo de Tarso. Él estaba ahí, hermanos, consentía esa muerte. Y según la historia, él se gozaba en coleccionar las túnicas de los seguidores del Señor Jesucristo. Aún allí, hermanos, empieza a pedir ¿cómo se llama? Carta con el cónsul para ir ¿a dónde? A Damasco, por ver si había ahí más seguidores del Maestro. Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto fue una persecución grande, y muchos se esparcieron, excepto los apóstoles, dice, que pregonaron el mensaje. Él pide carta para ir a traer más hermanos. Él los encarcelaba, él no tenía compasión. Él dice que entraba en las casas, sacaba a mujeres, a niños, a quien invocara el nombre de Jesucristo. Iba rumbo a Damasco, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes, y dándole letra para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujer de esta secta, los trajese para preso a Jerusalén. Él iba hacia Damasco. Damasco no quedaba cerquita, hermanos. No estaba cerquita Damasco a Jerusalén. Era como, habla de 600 millas. Me parece que era como de aquí hasta Celaya o Guanajuato. Iban en caravana, no iban en autobús como hoy en tiempo, o en tren cuando se hizo el tren. Iban ¿en qué, hermanos?
En el principio dice que también los asnos hicieron un grande batallón. Por medio de los asnos ganaron batallas. Después surgieron los ¿cómo se llama? Los caballos, y eran más veloces. Entonces ocupaban ellos también, tal vez los camellos fueron ocupados también para transportar. Él iba entre la caravana para ver si hallaba más hermanos en Damasco y poder encarcelarlo. Dice aquí en el verso 3: y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente lo cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Un hombre que celoso de la ley, al momento, hermanos, cuando el Señor lo arrebató para su obra, se cambió, se transformó. Él no replicó, y aquí dice: ¿qué quieres que haga? Él pregunta: ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? No replicó. Y el Señor dice: mira, ve y entra a aquel lugar y se te dirá lo que tienes que hacer. En aquellos lugares había otro apóstol, había otro que anunciaba el nombre de Jesucristo. Cuando le notifica el ángel, le dice: mira, ve y pon tus manos sobre este hombre. ¿Qué cree que hacía este hombre, hermano? Tenía miedo, hermano. Tenía miedo. Él dice: no, este hombre es un hombre que su fama está extendido, es un hombre que persigue a la iglesia. Vamos a ir viendo la historia de este hombre. Este hombre llamado Ananías, en el verso 13 del mismo libro de Hechos, bueno, él dice espantado como estaba en ese momento, dice verso 6, él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pasaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judea a uno que se llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a mucho acerca de este hombre, cuántos mal ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan el nombre, tu nombre. Y le dijo el Señor:
Ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel. Dios lo había escogido, lo había señalado ese hombre. Un hombre con un carácter fuerte, celoso de la ley. No era un hombre común, era un hombre preparado en las cosas de Dios, estudiado a los pies de Gamaliel. Y con mucha razón decía Ananías, no, es que este hombre tiene mucha potestad, como tiene aquí también Damasco, tiene permiso para llevar y encarcelar. Y el Señor le decía a Ananías, pues ve, porque instrumento me es para que lleve mi nombre hacia dónde, hermanos, hacia los gentiles. Nosotros no éramos del pueblo de Dios. Nosotros solamente somos los injertos. Nosotros no somos naturales. Somos injertos y también por medio de aquí a Oliva nos sostenemos. Pero este ya grande llamamiento que se le hizo a este hombre, él no se cohibió. Él siguió hacia adelante. En frío, en cárcel, en hambre, en desnudez. No le importó eso, hermanos. Por profesar el nombre de Jesucristo. Era su tarea de llevar el evangelio a los reyes de la tierra, a todos nosotros. Nosotros somos los últimos rincones de la tierra. De Jerusalén hacia donde vivimos, ¿cuánta distancia es, hermanos? Según se dice que Jerusalén es el ombligo de la tierra, el centro de la tierra. Y nosotros somos los últimos. Y sigue diciendo, porque yo le mostraré cuánto sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa poniendo las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús te ha aparecido en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y luego les cayeron en los ojos como escama y recibió al punto la vista y levantándose fue, ¿qué, hermano? Se bautizó. Y como comió fue confortado y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este hombre, hermanos, cuando llegaba a las iglesias, pues tenía miedo. En Gálatas 1:13, vamos a ver lo que dice Gálatas 1:13. ¿Usted creen que lo recibían fácilmente, hermanos? No lo reciben tan fácil, no le daban la confianza tan fácil. Era menester que él también, ¿qué? Sufriera, padeciera por causa del evangelio. Este hombre hizo un giro de 180 grados para poder ser apóstol de Jesucristo. Apóstol curtido del Espíritu de Dios.
que no temió a nada. Se sorprendía cuando él apela a César. En el navío se sorprendían de que, pues, cómo siendo un preso podía escaparse. Podía escaparse, pero no, hermanos. Cuando llegaron a las orillas, dice que él iba a coger un leño para echar en el fuego, entonces una serpiente lo mordió. Y la gente esperaba que se muriera. Porque decían, este hombre está maldito, viene escapándose. Y de la sentencia de nadie se escapa. Y fue mordido por una serpiente, y dice que él coge la serpiente y lo echa en el fuego. Y no le pasó nada, hermanos. No le pasó nada el apóstol Pablo, y así fue pregonando la palabra, el mensaje a los Gálatas. Cuando él llega, aún los hermanos en Gálata tenían miedo. Él empieza a decir, yo también soy israelita, soy de la simiente de Abraham. Soy de la tribu, ¿de quién, hermanos? De Benjamín. Empieza a decir porque la desconfianza era grandísima. Era grandísima y dice aquí en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Otro tiempo en el judaísmo que perseguí sobremanera la iglesia de Dios. ¿Y quién lo hacía? La destruía. Aquí él remarca, señala, para todos los hermanos que creen que todas las sectas son de Dios. No, hermanos. La iglesia de Dios es la iglesia fundada por el Señor Jesucristo en el año 33. Esta es la iglesia que persiguió Pablo, que ha persistido por los tiempos, por los siglos, hasta este tiempo, 2025, aún está la iglesia de Dios. Y permanecerá la iglesia de Dios hasta que el Señor Jesucristo regrese, hermanos. Usted conforma la iglesia de Dios, no estas cuatro paredes. ¿O estas cuatro paredes es la iglesia de Dios? Usted es la iglesia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser llamado hechos hijos de Dios, los que creen, ¿en qué, hermano? En su nombre. Esta es la potestad que dio Dios a todos nosotros, y el apóstol Pablo fue escogido para traer el mensaje para todos nosotros. El apóstol Pablo, cuando llegó en las iglesias, se esforzaba demasiado para dar su identidad, para decir en el judaísmo, yo era otro hombre, pero toda esa vida lo tengo, ¿por qué, hermanos? Por basura, por estiércol, por seguir ¿a quién? A Jesucristo. Él decía, aún así como Ananías que tenía miedo, se convenció. Aquellos Gálatas también se convencieron. Aquel cuando Pablo sigue su trayecto, le habían encomendado que fuera con Juan Marcos. Juan Marcos se cohibió y dice la historia que se regresó, tuvo miedo, se regresó. Y posteriormente, nuevamente pasó el tiempo y otra vez lo iban a enviar con él. ¿Y qué cree que hizo Pablo? ¿A quién tomó, hermanos? La historia dice que tomó a Bernabé y fue a pregonar el mensaje. En esta milicia
Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce hasta dónde puedes, el valor que tiene el ser. Pablo no era simplemente un simple hombre con temor era un hombre capaz, un hombre que si le ponían un obstáculo así de grande, lo tenía que brincarlo, hermanos. Pablo no tenía en su sentir eso de tal vez no voy a alcanzar, no voy a poder, no voy a lograr, me voy a regresar. No. Pablo estaba bien curtido con el poder de Dios. Un día quiso ir a cierto lugar y le dijo el Espíritu, por ahí no pases, aún no es el tiempo. Él se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Es aquel hombre que trajo el mensaje a todos estos lugares. A todos estos lugares es llamado el apóstol de los gentiles. Y cierto, dice en el libro de Romanos capítulo 11, cuando está exhortando fuerte a los gentiles, cuando le dice por el menoscabo de ellos fue la riqueza de los gentiles. No creas que tú eres mejor que Israel. Si dice, si no perdonó las ramas naturales, ¿tú qué? Dice, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas si él no perdonó las ramas naturales? Tú siendo acebuche y te jactas. ¿Cómo orientaba el apóstol Pablo a la iglesia? ¿Cómo orientaba? Y ahí es donde habla de que Dios formó la iglesia de Dios entre gentiles y, ¿qué, hermanos? Y el pueblo de Israel. Ya no hay judío ni griego, sino uno es la iglesia de Dios. Esto es lo que manifestaba el apóstol Pablo, un hombre con dedicación, un hombre que aun cuando iba a ser muerto, no se cohibió. Un hombre que dijo, prosigo al blanco de la soberana en la vocación en Cristo Jesús. Un hombre que dijo, para mí el vivir y el morir es ganancia. Un hombre que no se quería a sí mismo de decir, pues, como bien pudo decir aquel apóstol cuando le dijo el Señor, tente un poco de compasión de ti. Y no, hermanos, un hombre con mucha dedicación en su vocación por quien fue llamado este hombre. Y es de mucho admirar. Un día decía, ¿cómo te gustaría ser? Y yo decía, me gustaría ser la calidad de Pablo. ¿Quién no le gustaría ser la calidad de Pablo, hermanos? Todo el ministerio, si tuviéramos esa calidad, haríamos grandes cosas sin temor. Y a veces nosotros apenas somos encomendados por acá en Guanajuato, no, pues es que voy a carro bombas, a lo mejor nos van a matar, apenas nos encomienda cerquita, tenemos miedo. Pero porque desconfiamos de Dios, hermanos. Pablo era con seguridad, su meta, su blanco,
¿En dónde era? En vocación, en Cristo Jesús. Eso era este hombre, con mucha dedicación. Y esto ha sido la palabra de nuestro Dios. Hablar de Pablo es extenso. Hablar de Pablo, si lee la historia de Pablo, se llena usted de fortaleza y verá que no hay obstáculo en su ministerio, en la palabra de Dios. Pasa a vosotros, Dios los bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos.